Vamos a ver lo que tardáis en llegar para hacer otro directo más. Un espectador, el primero. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Ha llegado súper pronto. Muy bien. Damián, perfecto. Pues hoy os tenemos preparada una entrevista con Damián Valverde, el escritor de la saga Luscura, que ya está aquí, así que lo voy a invitar directamente aquí con nosotros en un momento. A ver qué tal. Lo hacemos por la conexión con esta lluvia, a ver qué pasa. Buenas, ¿Qué tal, Damián? pues aquí estamos, después de superar los problemas técnicos. Bueno, lo hemos conseguido entonces. Ujú. Ahí está. Ahora recolocamos la cara, ¿no? Que cambia un poco. Vale, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un ¿Tranquilo? confinamiento tranquilito. Sí, confinamiento tranquilo. ¿También está por allí cayendo la de Dios? No, hoy no, ha llovido esta mañana, pero ahora está Ah, nubladillo y bien. Aquí en Valencia está la cosa calmada. pues aquí estamos a tope. Entonces, para el que no te conozca, ¿cómo te presentarías? Pues soy en parte científico, es decir, trabajo en el área de los alimentos y en parte también escritor, principalmente en el área de la fantasía. Y Ah, bueno, ahora mismo me centro más en la fantasía épica, pero estoy empezando a divergir a otros áreas, a otros campos. anda, esto es nuevo. Entonces, Ajá. ¿la saga Luscura está acabada? No, aún le queda la mitad, de hecho. Queda la mitad, ¿vale? A ver si me va a salir. Tetralogía. Exactamente. Madre mía. Pues cuéntanos ¿Cómo un poco va? de qué trata esta saga. De fantasía épica, has dicho. Ujú. Pues la saga comienza, bueno, se llama la saga Lúscura, entonces esta comienza en un reino que acaba de caer, es decir, en cuanto el lector entra, el reino ya ha caído a manos de un ejército de muertos vivientes y el lector empieza el caminito acompañando a una joven hechicera. Vale. Es decir, la primera parte de la saga, la primera parte del primer libro, se centra un poco en ese pequeño viaje que hacen en busca de aliados, pero luego todo empieza a complicarse, empiezan a entrar otros personajes que nos enseñan otras perspectivas y acabamos en lo que es una novela épica de por sí. Vale, o sea, la trama principal gira en torno a ciertos personajes, pero de diferentes facciones, ¿o cómo? En principio es un grupo de supervivientes, es decir, que está huyendo y busca aliados. Vale, buscan aliados para. Intentar recuperar el reino que han perdido. Vale, o sea que la idea es recuperar lo caído. Ujú. Vale, muy Pero bien. luego se empiezan a dar cuenta que las cosas no son como ellos imaginaron que eran. Ah, vale. Porque algo Entonces peculiar estamos. en las... Ah, no, perdona, que te he No, no, interrumpido. tranquilo, te iba a preguntar si estamos delante de una novela de fantasía épica al más puro estilo Señor de los Anillos o más al estilo de George R. R. Martin. ¿Cómo lo compararías? Yo creo que más tirando al Señor de los Anillos. ¿Sabes? ¿Dirías que es alta fantasía? ¿Qué tipo de razas encontramos? En este caso, es principalmente humanos, también entran elfos y luego hay otras razas que ya entran en las siguientes partes de la saga, que no puedo mencionar. Ah, vale. ¿Y estos elfos qué tipo de... ¿Son iguales que los elfos que conocemos de siempre, del Señor de los Anillos, de Dragonlance, o que tienen alguna peculiaridad? En este caso, los míos más se caracterizan por la unión que los une a la naturaleza y que si la naturaleza sufre, ellos sufren con ella y que sus fuerzas provienen de esta, básicamente. O sea, están vinculados directamente con la Tierra. Ujú. Vale. Es decir, su relación es Claro. directa y si se daña la naturaleza, ellos sufren dolor y lo mismo se sienten más poderosos en ambientes en los que la naturaleza está más presente. Vale. Entonces, ¿cuántos personajes principales tiene la novela? La novela tendría, espérate que haga la cuenta, Bueno, tendríamos unos 5 o 6. 5 o 6. ¿Se puede explicar un poco sobre ellos o no? Es decir, voy a intentar no hacer spoiler, pero tendríamos a la maga principal y luego, que es la que se llama Slavia, y luego cuando este grupo de supervivientes empieza a avanzar, llega un momento que se dividen, no voy a decir cómo ni por qué, entonces pasamos a tener otro protagonista y después se van uniendo a otros puntos de vista de otros personajes de otras facciones diferentes que van dando esa riqueza a la historia, esa visión en global. Vale. ¿En qué clase de personajes encontramos además de la maga? ¿A qué te refieres con qué clase de personajes?
son todos guerreros o encontramos diferentes tipos de personajes en cuanto a las utilidades que tienen, ¿no? En plan, ¿todos son batalleros? O sea, ¿todos van a ir con espada y escudo? ¿O encontramos personajes dispares entre ellos? ¿O son todos Realmente guerreros? son bastante dispares. Y si los encajamos en un rol, Sí, la mayoría tienden a tirar por la rama de la hechicería. vale. ¿Qué tipo de magia existe en este mundo? ¿Cómo funciona la magia? La magia simplemente funciona es fuerza vital. Entonces, digamos que dentro de lo que son los que pueden hacer magia, de dentro de las personas, hay un tipo de seres que tienen la habilidad de expresar su fuerza vital a través de la magia. Y entonces la magia que ellos usan se conecta directamente con su energía. Vale, Y luego existen por distintas escuelas según la alineación. Es decir, tendríamos las escuelas básicas que son hielo, fuego y magia del vacío. Y luego está la luz, que no es una escuela de magia en sí, es algo totalmente independiente que proviene por otras fuentes y que se nutre de otra manera. Y tendríamos a las sacerdotisas, que no se consideran hechiceras de portal, porque ya responden ante dioses, y luego tendríamos a los paladines que usan la luz de otra manera diferente y que serían más como un guerrero con habilidades mágicas. vale. O sea que la luz es algo así como unos poderes divinos. Se otorgan a través de deidades. Según lo que las sacerdotisas creen, las sacerdotisas dicen que su poder proviene directamente de los dioses a los que idolatran, Vale, que son tres, y según el según el dios al que idolatran, las sacerdotisas adquieren unas habilidades diferentes. Tienes unas, por ejemplo, que tienen las habilidades de escudar y de control mental, luego tienes otras que son más, digamos, sacerdotisas de combate, y luego tienes un tercer clan que son como sacerdotisas al más puro estilo hechicero. vale. Pero luego tienes a los paladines que ellos no se nutren de dioses, sino que ellos obtienen el poder de la rectitud, de lo que es la justicia, y contienen un poder de la luz muy diferente, y es que ellos no son capaces de lanzar hechizos como tal, Vale. sino que usan el poder de la luz de forma más expresándolo a través del arma, por decirlo de alguna De la manera. forma física a través del combate, quizá, o unos A, ciertos través dones, a o... través de un objeto físico. Vale, Puede ser de una espada o de una cadena con una gema que tenga una gema engastada o un objeto de este estilo. vale. Interesante. Entonces, ahora estás trabajando en otro tipo de proyecto. Dejas la fantasía épica de lado y te vas a... En este caso no la he dejado de lado porque estoy poquito a poco, aunque con Vale, el vale. confinamiento me cuesta mucho con la tercera parte, pero me he ido más ahora a lo que es fantasía estilo más contemporáneo. Vale, ¿y Es decir, puedes una contar novela, un poco sobre este proyecto? pues por ejemplo, uno que está ahora mismo ha caído ya en manos de editorial, es decir, ya está en trámites, lo único que ahora iba a salir para verano, ahora se ha retrasado un poquito. Era simplemente una novela en la que tenemos un personaje que tiene un montón de miedos, como puede ser el miedo en sus distintas formas, como vergüenza o, o miedo a la soledad o miedo a distintas cosas. Entonces la novela trata de cómo él lo supera a través de un pequeño dispositivo. Entonces en esta novela se mezcla lo que es la novela contemporánea, es decir, en los días de hoy, con la ciencia ficción y la fantasía. Es decir, se dan los tres a mano. Ah, por todas. Uh-huh. Y dices que está en manos de una editorial. ¿Cómo publicas habitualmente? Es decir, las dos primeras partes de la saga Lúscura y las que quedan han sido autopublicadas a través de Amazon. Autopublicadas a través de Amazon. Es decir, sí, es decir, la redacto yo, busco correctora, busco diseñadora de portada, todo en conjunto y a la plataforma. Y después esta última quise optar más por una vía más tradicional, por cubrir un poco las debilidades de la autopublicación. Sí, Es que no puedes llegar a superficies como el FNAC o la Casa del Libro. Y en algunas librerías es mucho más fácil si vas con una editorial tradicional, o es posible con una editorial tradicional y no de forma autopublicada. Entonces, por eso he intentado tomar esa vía y de momento, pues me va bien. Me va bien sin haber empezado. vale, bueno. Lo que viene a ser la preventa va bien, entonces. O la No, aún no estamos en preproducción. Estamos en la preproducción, ¿no? preproducción. Vale, vale. ¿Qué influencias tienes a la hora de escribir? ¿Cómo te surge esto? El empezar por la fantasía épica Pues o a en general. escribir en general, sí. ¿Cómo te da por ahí?
Pues cuando empecé, yo era jugador de videojuegos. Digo era porque ya no soy tanto, aunque lo mantengo un poquito. Entonces, un juego que jugaba mucho en su momento era el World of Warcraft. World of Warcraft. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando 18. Vale. Entonces, en ese momento entré en la universidad, en plan de dejé de jugar a videojuegos y estaba buscando una afición nueva. Y pues me dio por empezar a crear mis propias historias y arranqué a escribir. Así de la nada. Pasé de consumir a escribir. Vale, muy bien. Y empezaste directamente escribiendo fantasía. En este caso sí, de hecho empecé con la saga directamente, después me llevó un montón de años escribirla y volver para atrás y corregirla y tal, porque uno va aprendiendo muchas cosas. Vale. Y de hecho empecé, pues eso, a escribirla en 2010 y la primera parte no la publiqué hasta 2018. 8 años para la primera parte. No, no, realmente fueron escribir la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego volví otra vez hacia atrás Oh, y hice pues todas las correcciones y las correcciones llevaron un tiempo, pero sí, sí. Hostia, pues. O sea, escribiste 3 de golpe y para atrás. y para atrás. Que Uf. lo bueno, la parte buena que tuvo es que te da la visión de conjunto. Es decir, ya sabes cómo es la trama, Sí. cómo está, qué es lo que va a pasar, y entonces cuando vas hacia atrás, hacer cambios es mucho más sencillo y mucho más ligero. Y ahora la cuarta parte, ¿qué tal está resultando? Bueno, estoy con la tercera, que hay que Ah, reescribirla entera. vale. Pensaba que ya la tenías más o menos cerrada. No, no, he empezado hace muy poquito Vale. a empezar a revisar lo que escribí, porque claro, estamos hablando de que esa se escribió hace 4 o 5 años. Hay mucho que cambiar entonces. Entonces han cambiado muchas cosas. Y luego la cuarta, lo bueno que tuve es que la planteé y no está escrita. Entonces cuando me ponga va a ser más fácil, no voy a tener que revisar nada. Va a ser sentar y escribir. Vale. Esperemos que sea verdad. ¿Cuánto hace que entonces que está publicada la saga Lúscura? La primera parte ha cumplido hace poquito 2 años y la segunda salió el pasado noviembre. Entonces lleva poquito. ¿Qué tal la acogida? De la primera bastante bien, pero cuando vas a lanzar tu primera novela no sabes si va a gustar, si no, si te gustaba solo a ti y a tus amigos y dices ya no le va a gustar a nadie más. Pero luego la gente que me ha compartido la opinión conmigo me ha dicho que les ha encantado, que les ha gustado mucho y que les sorprendió. Vale. Guay. Así motiva a escribir más. ¿Y qué tipo de proceso utilizas tú a la hora de escribir? ¿Eres de mapa, de brújula? ¿Haces lo que te da la gana? En mi ¿Cómo caso es? soy más de brújula. Es Vale. decir, yo me siento, tengo una idea así muy ligerita en la cabeza de por dónde quiero hacer las cosas y empiezo a escribir y ya luego, una vez se empieza, nunca acabo donde quería acabar. Es decir, siempre acabo yéndome hacia otros sitios, se me van ocurriendo ideas más interesantes o más intrigantes, las empiezo a poner en práctica y ya luego lo malo de ser brújulas, que luego tienes que volver hacia atrás y revisarlo todo de forma muy concienzuda para que Eso. no haya errores. Que no haya vacíos y cosas extrañas, sí. Ujú. ¿Y qué tal? ¿El tema de la creación de personajes es igual? ¿Te surgen de la nada o ya tienes pensado más o menos qué tipo de personaje vas a hacer? ¿O cómo funciona eso? ¿Igual? Pero cuando empecé la novela, que estamos hablando de hace mucho, 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 sí que tuve en cuenta 3 o 4 personajes que yo quería, o 3 o 4 estereotipos o arquetipos Sí. de personaje que quería que estuviese en la novela, pero luego el resto se fueron forjando, incluso las personalidades de los personajes que yo en un principio tuve en mente, se fueron generando conforme yo iba escribiendo. Porque tú puedes decir, yo quiero una mala malísima, pero entonces luego se te empieza a ocurrir cómo templar esa maldad, se te ocurre que puede ser un personaje más gris que negro, y empiezas a darle vueltas, giros, a meter profundidad, y entonces la cosa acaba siendo una muy diferente a la idea inicial. ¿Dirías que en tu novela hay un claro bien y un claro mal? No, ¿O todo se entremezcla? son todos entremezcla. Vale, o sea que no nos hallamos ante un señor de los anillos, entonces. Bueno, en El Señor de los Anillos yo diría que tampoco son tan buenos ni malos. ¿No? Yo sitúo a Sauron muy claramente en el malo, ¿no? Hombre, sí, siempre hay algún personaje que es claramente Aquí, malo. o sea, tenemos el villano máximo, es totalmente la oscuridad, y luego están los otros que son los buenos, ¿no? Es la juxtaposición. Tenemos a los hobbits, ¿no? Que representan todo eso, ese buen rollismo y esa Ujú. paz y esa contra las fuerzas de la oscuridad. Ahí está, hay un claro bien y mal, ¿no? No sé, en otras novelas supongo que no tanto, y me gustaría saber eso si en la tuya,
podemos encontrar un mal por mal, porque realmente porque Sauron hace eso, si no es por causar destrucción y por querer más poder, ¿no? Es un mal, sí o sí, o sea, es difícilmente cuestionable ese mal. Ujú. ¿Para ti pasa Pues lo mismo en tu novela? en el caso de la saga Lúscura, a excepción de algunos casos puntuales de un extremo o del otro, el resto son todos grises. Vale. O sea que sí que tenemos un poquito del mal y el bien, pero normalmente nos movemos en grises. Ujú. ¿Cuál dirías que es tu máxima influencia a la hora de escribir, de escritores? ¿Cuáles son tus favoritos? En mi caso es que mis escritores favoritos no son parte de la fantasía, es decir, tendríamos a Agatha Christie, que no tiene nada que ver con mi estilo, pero en realidad, es decir, yo nutrirme, creo que no me he llegado a nutrir de ningún escritor directamente, que no hay ninguno que haya cogido como modelo. Vale, pero aparte de Agatha Christie, ¿qué tipo de libros sueles consumir tú? En mi caso, yo soy un poco saltimbanqui, es decir, Vale. voy saltando de un género completamente a otro. O sea, no Entonces, hay un escritor que te motive más o menos o que te influya más o menos. Vas a tu aire y no crees que tengas nada de ninguno o ¿qué yo creo que ocurre? al final tendré un poquito de todos, porque cuando vas leyendo de cada autor, cada uno te deja, digamos, su huella, es decir, te muestra su estilo, su forma de mostrar, su forma de crear, su forma de crear giros o tramas, entonces todos te acaban nutriendo, pero no hay ninguno que diga, me he leído las obras y vida completa de este autor y entonces este es Ya. el que más me influye. ¿Qué tipo de criaturas mágicas encontramos en esta novela o criaturas diferentes? En tu novela me refiero a la saga de Lúscura, de fantasía Ujú. épica. ¿Qué tipo de criaturas o cosas diferentes podemos encontrarnos de lo que ya conocemos? O incluso de lo que conocemos también. Bueno, de lo que conocemos tendríamos, por ejemplo, al grifo, A Grifo. es decir, una criatura mitológica normal, y luego están los dragones, que no voy a decir mucho sobre ellos, que no son criaturas de por sí, son otra cosa. Vale. Bueno, sí que lo puedo avanzar porque no digo nada. Es decir, los dragones en la saga Lúscura no son criaturas de por sí, sino que son hechiceros del fuego que alcanzan, digamos, la conexión más alta con el elemento. ¿Hechiceros del juego has dicho? ¿O del Ujú. fuego? Del fuego. Ah, del fuego. Hechiceros del fuego. Vale. Ah, Sí, interesante eso. es Y decir, que cuando cuando un llegan a su hechicero cenit, o sea, a su máximo, se se convierten en transforman en dragones. dragón. Ujú. Vale, o sea, y entiendo que esos dragones son inteligentes y siguen teniendo la habilidad de comunicarse y de hacer magia o no. Realmente no. Vale. O Realmente sea, que es una sentirse, es transformación decir, importante. un hechicero se transforma en dragón cuando alcanza, es decir, esa similitud con el fuego, cuando se siente como el elemento, Vale. quiere decir que significa. Y cuando llegan a ese nivel es cuando se transforman en dragón, pero cuando se transforman en dragón son el elemento. Entonces no recuerdan realmente quiénes son, actúan como bestia. Vale. Curioso. Entonces, a la hora de escribir, ¿tienes algún tipo de manía o cómo lo haces? ¿Qué sueles hacer? Para escribir, yo normalmente digo, lo único que hago es, me siento en el portátil y sí que cuando veo que me atasco, la manía es cambiar de espacio y con un bloc de notas. Y entonces empezar a escribir ideas, intentar conectarlas antes de seguir. Y así a modo manía. ¿Utilizas música o es indiferente? No, ¿Puedes bueno, eso escribir sí, silencio total, silencio total. silencio total para escribir? ¿Eso también se puede decir manía o no? O costumbre al menos. Sí, bueno, depende de cómo se vea. Que en mi Vale, caso es que como cuando escribo estoy visualizando, si tengo música me voy por otros sitios y no sé, que no llego a conectar con lo que estoy escribiendo. voy a decir, de paso voy a aprovechar para decir a los espectadores que pueden hacer cualquier pregunta que tengan para ti y la leeremos y la tratarás de contestar si es que está en tus manos. O quería preguntarte también acerca del mundo donde transcurre la saga La Oscura. Ujú. ¿Qué tipo de mundo encontramos? ¿A qué te refieres con qué tipo de mundo? Sí, sí, tenemos, no sé, qué tipo de sociedades encontramos aquí dentro. ¿Está repartido entre algunos imperios o es todo solo uno? O no sé, no me imagino, claro, al no haberla leído. ¿Qué nos encontraremos en tu saga? Pues en este caso, es decir, te vas a encontrar con una isla pequeñita, es decir, la historia de la primera novela acontece en una isla pequeñita, y en esta isla pequeñita hay varios reinos,
Pero lo curioso en esta historia es que los reinos se mantienen, se gestionan a sí mismos y no mantienen comunicación con el resto. O sea, Que es algo que pasa, dentro de una pequeña isla no se comunican entre ellos. ¿no? Se han establecido fronteras y cada uno se autogestiona. Es decir, y así avanzan. Y Mira, luego el sistema... ¿Mm? Antonio te dice que siga hablando de las criaturas que aparecen en su libro. Espera, porque solo ha dicho el grifo, dragón. Claro, es que nos hemos ido por ahí y nos hemos salido. Vamos enseguida. Pues luego los dos tipos de criaturas tenemos las más comunes, por ejemplo, son Lysenhars, ¿Qué es el que son Lisenhard? unas... Yo no lo conozco. Es decir, es una criatura inventada en este caso. Ah, perfecto. Es decir, en este caso es una especie de felinos, es decir, según en la zona que habite tiene digamos que tiene un aspecto diferente, que hay uno que está adaptado a una marisma, es decir, a un cenagal, y que tiene la capacidad de pues, caminar sobre el fango sin hundirse, por ser ágil y bastante veloz. Y luego tenemos la misma versión en una zona totalmente helada, que cambia un poco, surge más pelaje y luego es mucho más feroz y mucho más capaz de luchar. Y luego otra criatura inventada que me viene ahora mismo a la cabeza se llama el pimpollo, que es una criatura que surge de la energía de la naturaleza más pura, que es una masa de barro que hace una bolita, que se forma una bolita, y luego va con una especie de dos piedrecitas como ojitos negros y luego una liana a modo de cinturón y una hojita a la cabeza. Ah, y Y esta criatura tan simpática tiene la habilidad de que puede usar esa hoja a modo de escudo y el cinturito este tan bueno que lleva a modo de lanza. vale, ¿y esta criatura es única o hay más como el pimpollo? No, hay más, hay más. Hay más pimpollos. Ujú. Vale. Te pregunta también si has acabado con las criaturas antes de irnos por los cerros de Úbeda. Si tuvieras que poner una edad mínima para tu libro, cómo hacer las películas, ¿a partir de qué edad lo recomendarías? ¿Mayor de 18, 16, Yo pondría de 12 para arriba. de 12 para arriba? ¿Por qué? Es decir, no hay ninguna escena que uno diga uy, 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 sé que hay alguna un poco más turbia, es decir, por contenido de violencia, pero no llega a ser muy violenta, entonces yo diría de 12 para arriba. Es decir, no tiene nada que digas de 18 para arriba, no tiene contenido erótico ninguno, no tiene violencia extrema ni sadomaso en ningún sitio, entonces... Pero tampoco es una novela que se la pueda leer un niño, porque no va a ser capaz de captar los matices o el trasfondo de la misma. Muy bien. Bueno, pues mira, 12 años no está mal, tienes un amplio abanico de público. Vale, a ver si hay más preguntas. Ahora están silenciosos. El pimpollo. Te iba a preguntar por futuros proyectos. Nos has contado que estás trabajando en una novela nueva. ¿Para cuánto tienes pensado publicarla? La tercera parte de la saga Lúscula, dices. No, la de fantasía alternativa, vamos a llamar moderna. Pues esa está ahora mismo, está recién cogida por la editorial, pero por esto del coronavirus saldrá para final de año. Y ¿Tiene luego hay nombre otra ya? en la que... ¿Qué? ¿Tiene nombre ya puesto? ¿Se puede saber? Como no está público, prefiero reservarlo. Vale. ¿Y luego hay, vas a decir? Y luego hay otra novela también que estoy trabajando, que es un poco del mismo estilo, que es la España de los 70, es decir, con tintes mágicos, pero esa está todavía en fase de... Bueno, no, está bastante avanzada, está en fase de lector estero. Vale. ¿Sueles utilizar siempre lector estero? En mi caso sí, por lo menos uno, Uno. ¿Y cuánto suele ser lo normal? dos, tres. Dos, tres. ¿Te dan mucha caña o son light? Depende, es decir, en alguna novela sí que, dependiendo también, porque como si tienen distintas edades, por ejemplo, en el caso de la España de los 70, pues una de las personas que dio la casualidad de ser de Cuenca, que es donde acontece la novela, sí que me dio pal pelo. Me dijo, eso en la época, algún objeto determinado, eso no existía en ese momento. Y en el caso de la de fantasía, más que dar caña, son preguntas o te ayudan a darte cuenta de algo a lo mejor que se te haya quedado sin aclarar lo suficiente o algo que digas, mira, no has hablado de esto y me gustaría saber más. Pues está bien. Vale. Pues te iba también a preguntar si darías algo, bueno, qué tipo de consejos darías al que esté ahora en ciernes, ¿no? Al escritor en ciernes, al que tenga ganas de publicar, de escribir, ¿qué le aconsejas como escritor?
Pues que se anime, que disfrute y que sea el mismo. Que sea el mismo. Ujú. Es decir, que no intente agradar al lector, me refiero que no esté buscando como a ver qué le gusta al lector para dárselo, sino que cuente su propia historia y que la deje fluir. Y que sea su propia historia la que busque al lector, no que sea el escritor el que busque que la historia busque al lector. No sé si me explico. Sí. ¿Y consejos a la hora más técnicos? ¿Algún consejo que digas, esto si lo hubiera sabido yo antes, En me hubiera congresos, ahorrado mucha faena? en congresos técnicos yo diría de, tanto se sea, bueno, en el caso yo daría consejos a un escritor brújula más que a mapa. Sí, sí, escrito en brújula. Que en mi caso sería, pues, hacer cronogramas en caso de que la historia sea compleja. Por ejemplo, yo en el caso de la saga Lúscura no los hice al principio conforme escribía y luego me tocó hacerlo después de haberla escrito. Supongo que es más difícil, ¿no? Tener que anotarlo todo y buscar todas las cosas. Entonces yo lo que recomiendo y lo que hago ahora es, pues, si es una historia compleja en el tiempo, de ir haciéndote un cronograma mientras la vas escribiendo para que luego cuando vayas a ver si todo encaja, lo tengas todo de forma visual y no te toque leerte la novela punto por punto para hacerte el cronograma. Y en caso de atasco, has dicho que tú haces algo bastante curioso para que quede constancia y claro. ¿Algún truco en caso de atascarse? De atascarse, yo por ejemplo cuando te atascas escribiendo de no sé por dónde tirar la historia o se me había ocurrido una cosa que no funciona y no se te ocurre cómo mejorar o cómo avanzar, yo lo que hago es pasar el papel. Es decir, cambio de paso, salgo de estancia y paso el papel e intento anotar ideas que se me ocurren e intento hacer conexión. Y en caso de atasco máximo que digas que no te puedes sentar a escribir, mi consejo es escribe otra cosa y vuelve en un tiempo. Vale. Bueno, pues yo ya he hecho todas las preguntas que tenía para ti. Si, si tú nos quieres contar alguna cosa más, encantados. Si la gente quiere preguntarte algo más, también encantados. Y si no, pues tendremos que despedir, claro. No hay más. Qué dramático. ¿Por qué, bueno, recomendarías tu novela a quién? ¿A qué tipo de público recomendarías tus novelas de fantasía épica? La saga Lúscura. Pues para empezar, a todo el que le guste la fantasía y quizá a quien no a alguien que le guste no tener tan claro quién es el bueno y quién es el malo, lo que hablábamos antes. Es Vale. decir, porque al final lo que le da nombre a la saga también, que por eso se llama Lúscura, es que Lúscura, aunque la palabra, la fusión es un poco burda porque es luz y oscuridad, lo que viene a significar es que todo es un juego de perspectivas y que nadie va a ser nunca el bueno y el malo. Al final, y nunca vas a saber quién es, a menos que cojas una posición. Sí, claro. O te posicionas o todos tienen sus motivos. Ujú, Todos. Exacto. Me parece que ese tema lo tratamos siempre. Bueno, supongo que es lógico, ¿no? Buscar los diferentes puntos de vista, enfrentarlos y que cada uno decida cuál es el bueno y cuál es el malo. ujú. Si es que lo hay, claro. Pues entonces, vamos a ver de dónde sacó su inspiración para crear los seres que salen en sus libros. Pues en mi Ejemplo, Montaña de caso, lágrimas de llanto. pues yo diría que empecé, además la raza predominante son como los seres humanos, me imagino ¿Son por qué. como? ¿Son como, pero no lo son? Bueno, no llegan a ser seres humanos, son en aspecto físico y habilidades sí, pero claro, si hacen magia ya se nos ha ido un poquito de seres humanos. Bueno, puede ser, sí. Pero en su mayoría son así, y luego los que fueron entrando luego, me los fue, simplemente me los fue sugiriendo la propia historia. Vale, o Por sea que ejemplo, no hay en la una segunda, referencia directa. no, de hecho en la segunda historia, que solo puede avanzar, el lector da viajes pasa a otras islas que forman el mundo de Luscuria, y en una de esas islas se va a encontrar con una especie de tiranía humana, como no puede ser diferente, sobre una raza que no es humana. Vale, no podemos saber más sobre esa raza, ¿no? Sí, son medio jabalís. Vale. ¿Cómo se llama la raza? Los jacobinos. Jacobinos. Ujú. No tiene nada que ver con Entonces, el religión. mundo de la saga se llama Luscuria. Ujú. Vale. Siempre hay que quedarse claro. Vale. Pues
No hay ninguna pregunta más, por lo visto. Ya estamos. Entonces ya estaríamos, Damián. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Sí, hombre, a ti por venir y hacernos la compañía y explicarnos aquí las cosas de tu libro. Espero que cuando saques el tercero, si te quieres pasar, pues estás invitado, por supuesto. Ah, pues genial. Tomo nota. Y, y qué decir, pues que mucha suerte. Mucho ánimo con el proyecto también. Muchísimas gracias y a ti igualmente, que tienes a tu novela ahí detrás. Hombre, por supuesto. Hay que hacer publicidad directa, indirecta y de todos modos. Si no, los autopublicados, Ya, es un poco complicado. bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias a todos luego. los que han estado aquí escuchándonos también y por las preguntas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.